Huevos y patatas. En la cima de la montaña silenciosa, allá donde nace el sol, vivían los Obimami y los Papaguaray. Aunque eran pueblos vecinos, no se conocían porque les separaba un gran barranco, tan ancho que ni el mejor saltador del mundo podría atravesarlo, y tan profundo que no se veía el fondo. Para los Obimami, lo más importante del mundo eran las aves. Se pasaban el día mirando al cielo, recogiendo las plumas que se les caían a los pájaros y cuidando de sus patos, sus gallinas, sus ocas, sus pavos. Lo único que comían los Obimami eran huevos. Cocidos, escalfados en tortilla, fritos, rotos. Los comían a todas horas, de oca, de gallina, de pato, de codorniz, huevos de todas clases y nada más que huevos. A los Papaguaray, en cambio, les encantaban las plantas. Se pasaban el día entero cuidando los jardines y los huertos que tenían en el pueblo. Escarbaban, sembraban, podaban sus flores. Y en esos huertos y jardines crecían los más preciosos y gigantescos árboles, las plantas, las flores más exuberantes y exóticas, las frutas más olorosas y más coloridas. Y sin embargo, lo único que comían los Papaguaray eran patatas, asadas en puré o cocidas, hervidas a lo pobre o al vapor. Patatas arrugadas, nuevas y viejas, rojas o marrones, patatas de toda clase y nada más que patatas. Un día, a un joven Papaguaray se le ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos un puente para cruzar al otro lado del barranco? Así podremos conocer a nuestros vecinos. ¡Insensato!, le gritó enseguida la gran jefa Papaguaray. Al otro lado del barranco solo están los Obimami, le dijeron los viejos y las viejas del pueblo. Esos locos, esos chiflados que todo el día están mirando al cielo y además comen lo que les sale del culo a los pájaros. Desde aquel día, nadie en el poblado Papaguaray volvió a pensar en cruzar el barranco. Pasado un tiempo, en el pueblo de los Obimami, una joven tuvo una idea. Con todas las plumas que recogemos, podríamos hacer un aparato volador y así cruzar el puente y ver a nuestros vecinos. «Pero tú estás loca», le dijo el gran jefe Obimami. «Si al otro lado del barranco solo están los Papaguarays, esos locos que se pasan el día escarbando, rebuscando y además comen raíces». Pasó mucho tiempo y ya nadie, ni en el poblado Obimami ni en el poblado Papaguaray, volvió a pensar en cruzar el barranco. Hasta que un día apareció por allí un extraño. Era un extraño viajero que venía acompañado de un pájaro más extraño todavía. Había recorrido el mundo de norte a sur y ahora pretendía recorrerlo de este a oeste. Pero al llegar a la cima de la montaña silenciosa se encontró con que el barranco le cortaba el paso. Así que se fue inmediatamente a ver a la gran jefa Papaguaray, buscando una solución. Llamó a la puerta. «¿Qué quiere? ¿Quién es? ¿Qué pretende a estas horas?», dijo la gran jefa. «Verá, soy un forastero, un viajero que he recorrido el mundo de norte a sur y ahora pretendo cruzarlo de este a oeste, pero me he encontrado el barranco. Si usted me hiciera el favor, bueno, su pueblo necesitará un puente, no creo que sea bueno vivir así. Si ustedes construyen el puente, yo tan agradecido, cuando vuelva de mi viaje, les traeré un fruto, el más grande, el más bonito que encuentre en el mundo». A la jefa Papaguaray le encantaban los regalos y le encantaban los frutos, como ya os he dicho. Pero no se fiaba de aquel extraño. «Si construyo el puente, seguro que te marchas y nunca te volvemos a ver el pelo. ¿Cómo puedo fiarme de ti?».
Después de pensar un rato, el forastero tuvo una idea. De su zurroncito sacó un árbol diminuto y se lo entregó a la gran jefa. Gran jefa Papaguaray, esto que ves aquí es un bonsái. Es mi mayor tesoro. Os lo presto. Es la garantía. El día en que vuelva con vuestro regalo, me lo devolvéis. Y si no vuelvo nunca, pues os lo podéis quedar en pago por vuestros servicios. La gran jefa miró el árbol diminuto y pensó que el trato no era tan malo, después de todo. Bien, haremos ese puente, pero solo hasta la mitad del camino. La otra mitad es de los Obimami, que hagan ellos su lado del puente. ¡Pum! Y le cerró la puerta en las narices. El viajero tuvo que pensar un rato, porque los Obimami estaban al otro lado de la montaña y tenía que hablar con el gran jefe y no sabía cómo. Entonces se le ocurrió una idea. Escribió una carta y la ató a la patita del extraño pájaro con el que viajaba. En la carta decía más o menos lo mismo que le había dicho a la gran jefa. Gran jefe Obimami, necesito cruzar el barranco. Os pido que hagáis vuestro lado del puente. A cambio, en agradecimiento, cuando yo vuelva de mi viaje, os traeré el ave más grande, más extraña que encuentre por el mundo. Y por si acaso no os fiáis de mí y pensáis que puedo incumplir mi promesa, os permito que os quedéis con este pájaro. Es mi tucán, mi mejor amigo. Si yo no regreso os lo podéis quedar, eso sí, cuidadlo muy bien, que lo quiero mucho. Pero prometo volver y cuando vuelva me lo devolveré. El gran jefe Obimami pensó que aquello era un buen trato. Así que los Papaguaray por un lado y los Obimami por otro construyeron el puente que atravesaba el barranco. Y por ahí se marchó el viajero a recorrer el mundo de este a oeste. Y aquí se podría acabar el cuento. Aquí, bueno, pues ya está, el puente se ha construido, los Obimami se hacen amigos de los Papaguaray, en fin, colorín colorado y este cuento se ha acabado. Vivieron felices y comieron, no, perdices, no, por Dios, ¿cómo se iban a comer los Obimami a sus queridas perdices? Pero no fue tan fácil la cosa, porque cuando uno tiene prejuicios y tiene rencores y además tiene miedo del desconocido, a veces no le sirve un puente para acercarse a su vecino. Enseguida, nada más marcharse el forastero, la gran jefa Papaguaray y el gran jefe Obimami alzaron una valla que atravesaba el puente de modo que ningún vecino de un pueblo pudiera pasar al otro. Pero como os estáis imaginando, una valla no es lo mismo que un gran foso. A una valla se pueden acercar cualquiera y mirar por los barrotes a ver qué ve en el otro lado. Los primeros que se acercaron fueron los niños y niñas, Obimamis y Papaguarais, que tenían mucha curiosidad. Se acercaron y hablaron con sus vecinos a través de la valla. Se hicieron regalos. Y luego fueron a sus casas contando lo que habían visto. Así fue como los Obimami descubrieron que los Papaguarais eran gente muy delicada y no los salvajes que ellos habían pensado. Y los Papaguarais se dieron cuenta de que los Obimami eran unos expertos entendidos en el cielo y en las aves. Poco a poco, conociéndose, decidieron quitar la valla. Y el pueblo se transformó, claro que sí. Empezaron a surgir puentes y más puentes por todas partes, hasta que ya el foso había prácticamente desaparecido y lo que antes fueron 2 pueblos se convirtieron en un gran poblado en la cima de la montaña. ¿Y qué pasó del viajero? ¿Os acordáis de él? Pasaron muchos años y los Obimami y los Papaguaray se habían olvidado de él. Pero el viajero nunca olvidaba una promesa. Y un día, cuando nadie lo esperaba, llegó montado a lomos de un ave gigante. Sí, habéis acertado, era un avestruz. Y arrastraba la calabaza más grande que podáis imaginaros. Lo recibieron con mucho alboroto y alegría, y él apenas podía reconocer aquel poblado. Por todos lados pájaros,
flores, plantas, crecían y los habitantes de ambos pueblos eran amigos. Y para celebrar el regreso del viajero, que por cierto recuperó su bonsái y recuperó su tucán, para celebrar su regreso le hicieron un gran banquete, y en ese banquete había frutas y verduras de todo tipo. Había también carne, porque se habían empezado a comer todas las cosas que encontraban saludables. Y, por supuesto, había el plato favorito de los Odimamis y los Papagorais. Claro, lo habéis acertado. Huevos y patatas.